Para esta práctica vamos a utilizar una unidad de mantenimiento, una unidad de distribución, un cilindro de doble efecto, retorno muelle, una electroválvula 5.2, el módulo de pulsadores y un módulo de relés normalmente cerrado. Buenas noches, estamos en la práctica número 1 del laboratorio 10, se llama desconectado dominante. Vamos a mirar cómo funciona el circuito. Tenemos el módulo de pulsadores donde tenemos S1, que es normalmente abierto, y S2, que es normalmente cerrado. Donde S1 nos va a alimentar la parte de K1, que es la bobina del relé. Y de acá de la bobina del relé vamos a alimentar Y1, que estamos acá, para poder desplazar el cilindro hacia afuera. ¿Cuál es el funcionamiento? Que cuando yo oprimo S1, que es este, inmediatamente se desliza hacia afuera el cilindro, y donde tenemos un contacto normalmente cerrado de S2, pero tenemos un modo de auxiliar que sería K1 para S2, donde nos permite que el cilindro no se devuelva al yo oprimir solamente una vez S1. Para eso tenemos que volver a oprimir el contacto normalmente cerrado, que sería S2, y ahí sí se retorna el cilindro. Buenas noches, en este momento vamos a explicar los componentes de nuestra práctica número 10, circuito 2, se llama con componentes. Para este montaje lo que utilizamos es unidad de mantenimiento, una válvula de distribución, un cilindro de doble efecto con retorno muelle, una electroválvula 5.2, utilizamos un módulo de pulsadores y un relé con los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. En este momento vamos con nuestra práctica número 10, la guía número 2. Se llama condominante. En este montaje lo que vamos a explicar es un montaje en el que consiste en una salida programada donde queda activado nuestro relé y el retorno funciona con enclavamiento, este queda enclavado, y para hacer el retorno lo que hace es devolverlo. Desde este momento lo que tenemos que hacer, nuestra fuente está alimentada a los contactos normalmente abiertos del circuito. Esos contactos, el cierre de los contactos alimenta nuestro contacto normalmente cerrado y alimenta directamente nuestra bobina. Esta bobina se activa en el momento en el que accionamos nuestro pulsador, y ese pulsador lo que genera es una continuidad de corriente para cerrar los dos circuitos. Para hacer el retorno, tenemos con otro pulsador abrir una parte del circuito normalmente abierto, normalmente cerrado, perdón, y hacer el retroceso. De ese mismo punto va a de seguro normalmente cerrado, de seguro normalmente cerrado va Buenas noches. Este montaje pertenece a
parte al montaje número 3 de nuestro laboratorio número 10. Entonces, acá tenemos nuestra unidad de alimentación a 24 voltios DC, tenemos nuestra unidad de mantenimiento, unidad distribuidora, cilindro de doble efecto, electroválvula monoestable, nuestra unidad de contactos y nuestro relé, que hace parte obviamente de nuestro control para poner a funcionar todo el montaje de SCON. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro montaje número 3 pertenece a la práctica número 10. Se llama conexión de seguridad de SCON. Entonces, hacemos la alimentación normal a 24 voltios de nuestra unidad de pulsadores y hacemos el siguiente montaje. Desde nuestra unidad, circuito normalmente cerrado, hacemos la alimentación al circuito de relé. Tiene por principio hacer la desconexión de nuestro circuito. Como vemos, desde acá, desde el principal, hacemos la alimentación a nuestro mismo K1 que va a un circuito normalmente abierto que nos va a funcionar como descon. Ahora, si vamos a hacer ya nuestro montaje normalmente, pues ya de acá nuestro relevo alimentamos nuestra electroválvula monoestable y de acá pues ya nos vamos a la parte neumática donde ya simplemente hacemos el mando neumático a nuestro cilindro de doble efecto. Entonces al principio vemos de que obviamente el principio de funcionamiento une los dos circuitos anteriores de SCON y CON. Todos los prácticos son por eso. De ahorita en adelante con 5 ahorita en el curso de la relevancia.